Vamos a continuar entonces con los conceptos de funciones y vamos a hacer algunos análisis al respecto de cómo trabajan las funciones inversas, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar ahora, ¿qué les parece? Con la función f de x igual a x cuadrada, ¿de acuerdo? La función f de x igual a x cuadrada, pues si hacemos el procedimiento que indicamos de pues a esta cosa llámala y, igual a x cuadrada, y después despeja x. La forma de despejar x es con la raíz cuadrada. Entonces sacamos raíz cuadrada de y esto nos da x. Y después entonces lo que haríamos sería decir, bueno, esto es raíz de x igual a f a la menos 1 de x. Pero aquí tenemos un pequeño detalle, ¿de acuerdo? Por ejemplo, f de x evaluada en f a la menos 1, ¿sale? Nos debe dar el x original. Un x que vive aquí, que vive en este x vive en el dominio de f, ¿sale? Eso es algo que hemos estado discutiendo. Si aún no observan cuál es el posible detalle, por ejemplo, tomemos x igual a 4, ¿de acuerdo? Si tomamos x igual a 4, pues entonces f de 4 es igual a 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, f a la menos 1 de 16, pues es 4. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que la inversa, ¿sale? Evaluada en f de 4, como son inversas, pues esto nos está dando 4. Y hasta aquí no hay ningún problema, no hay nada extraño. ¿Qué pasa si ahora tomamos x igual a menos 3? ¿Sale? Bueno, pues f de menos 3 es igual a 9. Porque menos 3 por menos 3, menos por menos más, 3 por 3, 9. Y luego haríamos f a la menos 1 de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Esto significa que la inversa de f de menos 3 nos dio 3. Pero una de las cosas que habíamos discutido es que la inversa compuesta con la función de x nos da el x original. Y aquí no estamos obteniendo eso. ¿De acuerdo? ¿Sale? 3 no es igual a menos 3. Eso nos queda completamente claro. ¿Sale? El detalle es el tipo de función, ¿de acuerdo? Sobre el cual estamos aplicando, o estamos tratando de calcular una función inversa. Y para poderlo trabajar necesitamos entender que debemos de tener otro tipo de relación o otro tipo de definición para poder calcular funciones inversas. En este caso, lo que tenemos es una función que se comporta en este estilo, ¿sale? Esto es f de x igual a x cuadrada. Pero que si nosotros calculamos la inversa va a tener que decidir con quién se relaciona, si con este elemento o con este elemento. Eso es lo que está sucediendo. En el caso de la raíz cuadrada, pues lo que va a hacer es relacionarse con los elementos de este lado, porque la raíz cuadrada de origen es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, f a la menos 1 de x nos da que es raíz de x, pues solamente describe a este lado. Y este otro lado se olvida completamente de él. ¿De acuerdo? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, la inversa no nos está describiendo completamente la función original. Y eso es por el tipo de estructura que tiene la función original. ¿De acuerdo? Para poder sacar la inversa de una función, necesitamos que la función sea f sea 1 a 1. ¿De acuerdo? ¿Qué significa de esto?
Entonces, sea f una función. ¿De acuerdo? Es más, aquí está la definición en el libro. F se llama 1 a 1 si nunca toma el mismo valor dos veces. ¿Sale? Esto en matemáticas se le da así. Sea f una función, sean x1 y x2 elementos del dominio. ¿De acuerdo? Del dominio de la función. Entonces, f es 1 a 1 si lo que tenemos es que si x1 es diferente de x2, se tiene que f de x1 es diferente de x2, de f de x2, perdón. ¿Sale? Y esta propiedad es una propiedad que esta función no tiene. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque f de 3 es igual a 9 y esto es igual a f de menos 3. x1 igual a 3, x2 igual a menos 3 y f de x1 es igual a f de x2. ¿De acuerdo? Entonces, esta función, ¿sale? No cumple con esta parte. Por lo tanto, la función x cuadrada no es 1 a 1. Y no podemos dar una función inversa de una función que no es 1 a 1. ¿Qué es lo que se hace para hablar de la función inversa de x cuadrada? Se restringe el dominio. El dominio de f, ¿sale? Para este ejemplo, el dominio de f son todos los reales. Si yo considero esa función sobre todos los reales, no puedo calcular la inversa. Sin embargo, sí puedo construir una nueva función g de x, ¿de acuerdo? Igual a f de x, ¿sale? Pero el dominio de g restringido, ¿sale? Que vaya de 0 a infinito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es decir, bueno, de todo el dominio, yo me voy a concentrar en este. Y por lo tanto, la gráfica solamente tiene esta forma. Y esa gráfica, sí, o más bien esta función sí es 1 a 1. Y como es 1 a 1, entonces puedo hablar de la función inversa de g. En este caso, de esta sí es raíz de x. ¿Sale? Más aún, y vamos a borrar una parte. Podemos hablar de una función nueva, ¿de acuerdo? Llamada, vamos a ponerlo por acá. Voy a llamar una función h de x igual a f de x, pero con un dominio de h igual a menos infinito, 0. ¿De acuerdo? Ahora lo restringo del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál sería la estructura de la función inversa? Pues h a la menos 1 de x sería menos la raíz de x. ¿De acuerdo? Y cosa que nos permitiría hablar del resultado de la función sin ningún problema, porque si tú evalúas h de menos 3, pues el resultado es 9, y la inversa de 9 sería menos la raíz de 3, de 9, que sería menos 3. Entonces, esta función inversa tiene sentido para f restringida a este dominio. ¿De acuerdo? ¿Sale? Esa es la idea de una función 1 a 1, que podamos trabajar con este tipo de cosas y nos permite hablar de funciones inversas. ¿De acuerdo? Y aquí hay algo, nos comentan una cosa
sobre cómo identificar si una función es 1 a 1 y le llaman la prueba de la línea horizontal. Que es, si tú no puedes trazar una línea horizontal que corta la función en 2 o más puntos, entonces la función es 1 a 1. ¿De acuerdo? Que eso es de lo que trata esta prueba. ¿Sale? Y lo que sigue es hablar de dominio y rango de funciones inversas. Entonces, la idea es que nosotros ya tenemos la función y a partir del cálculo de la inversa, lo que vamos a calcular es el dominio y el rango de la función inversa. Por ejemplo, para este caso, para el caso de h, su dominio, ¿de acuerdo? El dominio de esta función son los reales positivos, es decir, es del 0 al infinito. Este es el dominio de h inversa, ¿de acuerdo? La pregunta es ahora, ¿cuál es su rango? Su rango contra dominio de la inversa, pues es el conjunto que va desde menos infinito hasta 0, ¿de acuerdo? Porque todos los resultados van a ser negativos, ¿de acuerdo? En general, el cálculo de funciones inversas también nos permite trabajar hablar del contradominio y del rango. Por ejemplo, f de x igual a x más 1 sobre x menos 3. ¿Sale? Tenemos esta función. El dominio de f, pues es ¿quién será el dominio? Pues son todos los reales, menos el 3, porque si x es igual a 3, la parte de abajo, esta parte sería 0 cuando x vale 3. 3 menos 0 nos daría 0 y no podemos dividir entre 0. ¿De acuerdo? Si calculamos la función inversa, pues haríamos y igual a x más 1 sobre x menos 3, ¿de acuerdo? Despejamos a y, nos daría, despejamos a x, nos daría x menos 3 igual a x más 1. Sería xy menos 3y igual a x más 1. Necesito pasar o despejar a x, entonces todo lo que tiene x del lado izquierdo, lo que no tenga x del lado derecho, sería xy menos x igual a 3y más 1. Factorizamos la x por y menos 1 igual a esto sería 3y más 1. X igual a 3y más 1 sobre y menos 1. Este sería el despeje. Entonces, este es nuestro paso 1, nuestro paso 2, el paso final o el paso 3. Sería decir, bueno, f a la menos 1 de x es igual a 3x más 1 sobre x menos 1. Y de esta función, de la función inversa, lo que obtenemos es que el dominio de la función inversa, pues son también todos los reales menos el 1. ¿De acuerdo? Y en general, sí hay un buen comportamiento entre la función, entre la función y su inversa. Lo que se cumple, eso está más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Acá está. Esta parte es la que se cumple muchas veces sin problemas. Que el dominio de la inversa es el rango de f y que el rango de f es el dominio de
El rango de la inversa es el dominio de F. ¿Esto qué significa? Significa que el rango, ¿sale? O el contradominio de F, pues es R menos el 1. Es decir, la función F puede dar como resultado cualquier valor menos 1. No sé por qué no podrá dar 1, pero no da 1. ¿De acuerdo? Si ustedes la igualan a 1, tienen algo raro. ¿En serio la función no puede ser igual a 1? 1, sí, miren, se indetermina. ¿Vale? Y la otra cosa es el rango de la inversa se vuelve el dominio de la función. O se puede calcular como el dominio de la función. ¿Sale? Y eso es claro, porque si esta no puede tomar el valor de 3, pues esto no puede devolver el valor de 3. ¿De acuerdo? ¿Sale? Más o menos. ¿Problemas hasta aquí? No. Ok. Bien, entonces, hasta el momento. Los temas que hemos visto son temas de álgebra y de funciones, ¿de acuerdo? Con respecto de álgebra, vimos algunas operaciones, factorización y productos notables. Ecuaciones de primer y segundo grado. Vimos desigualdades y vimos despejes. Me acuerdo que fueron los temas más importantes dentro de álgebra. Y dentro de funciones, vimos definición y dominio. ¿De acuerdo? Vimos tipos de funciones. Y nos concentramos principalmente en lineales, cuadráticas, ¿sale? Exponenciales y logarítmicas. Y en el caso de las logarítmicas las hemos revisado como inversas de las exponenciales. ¿De acuerdo? También hablamos de operaciones con funciones. Y las operaciones básicas fueron suma, resta, multiplicación y división de funciones. Y esta que es como les ha costado trabajo, que es la composición de funciones. ¿De acuerdo? Esa que representamos con ese circulito. Y hemos visto dentro de las funciones lineales, algunos modelos de funciones lineales, un poco de cuadráticas. Vamos a ver algunos ejemplos de exponenciales y de logarítmicas, que es técnicamente lo que nos falta. Entonces, con esto serían los temas que tendríamos para un primer examen, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esto? Ninguna. No, profe. Bueno, el miércoles nos puede resolver dudas de los ejercicios que vayamos revisando y así. Sí, 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 sin Ok. problemas.